El actual secretario de Obra Pública es Gianni Ramírez, y él junto con el gobernador se hicieron de un equipo de funcionarios en la Secretaría de Obra Pública, y él y su equipo lo que hicieron pues es un sistema donde se autocontrataron la obra que cuida entre pues los constructores y todo aquel interesado en hacer obra pública en el estado. Estas personas lo que hicieron fue lo siguiente: tenían unas empresas de construcción, porque la mayoría eran constructores, llegan al gobierno del estado. Antes de llegar, algunos con más antelación, otros con menos, dejan sus cargos y dejan sus empresas para tomar un cargo en el servicio público, y cuando llegan al servicio público y tienen la capacidad de decidir a quién van esos contratos, pues benefician a las empresas en las que ellos estuvieron participando. Es decir, la Secretaría de Obras Públicas era en realidad una oficina de negocios ilegales. Pues es que va en contra de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, no se pueden beneficiar de esta manera, y la ley del estado de Nayarit lo deja muy claro. Esa es una de las cosas interesantes, que en pocos reportajes podemos comprobar la ilegalidad de los actos, y en este caso está muy claro. Hay, por ejemplo, el caso del exdirector de Infraestructura Urbana y Vial, que, bueno, él lo que hizo es beneficiar a su cuñada, imagínate, en el caso de Norma Liliana Zamora Romero, y otras personas como Luis Arciniega, lo que hizo es beneficiar a la empresa fundada por su hermana, Marina Sanite se llama. Entonces, y otros beneficiaron a sus ex socios, y otros beneficiaron así a toda una red muy grande, que hay que decirlo, Pepe, esto que nosotros publicamos, que si bien no es poco, es solo la punta del iceberg de lo que hay detrás de esta Secretaría de Obras Públicas, de esta red de funcionarios, y que esperemos próximamente podamos ir ampliando toda esta información. Está Juan Pardinas aquí en cabina, como tú sabes, te quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Juan. Silver, de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, otro home run que se anota la organización, me sorprende el nivel de obscenidad y descaro que, según está planteado y según entiendo en el reportaje, son los mismos funcionarios los que fundaron las empresas. O sea, era tal el clima de impunidad que ni siquiera se tomaron la molestia de buscar un prestanombres en algunos de los casos que ustedes presentan, si interpreto bien, Silver. Así es, lo máximo que llegaron a hacer es que dejaron la empresa antes de tomar los cargos, y así creyeron que ya podían estar libres de adjudicarle contratos a estas empresas, pero no nada más es un asunto de sentido común, lo reitero, la ley se los prohíbe, y aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque, como bien dices, Juan Pardinas, el ambiente de impunidad es tan grande que pues, se sintieron que podían hacer lo que ellos quisieron, y bueno, lo hicieron, y insisto, este es solo una muestra de todo lo que hay ahí detrás. ¿Es posible hacer toda esta maniobra sin que nadie se entere? Hablo concretamente del gobernador priista Roberto Sandoval. No creo yo. Él es el principal responsable del gobierno ejecutivo del estado de Nayarit, y hay que decir que Gianni Ramírez, secretario de Obras Públicas, es una de sus manos derechas, junto con el exfiscal. Ellos dos estaban en su gabinete municipal mientras él era alcalde de Tepic, la capital de Nayarit, y se los lleva a los dos a su gabinete del gobierno estatal. O sea, los conoce perfectamente. No creo que se pueda dar por sorprendido. Y esto es lo interesante también. Cuando uno va a Nayarit, era un secreto a voces que el exfiscal pues era una persona con muy mala imagen pública, y resulta que el único que no sabía era el gobernador del estado. ¿Ya tienes la respuesta lista para cuando alguien te pregunte, como yo, por ejemplo, no hay detrás de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad una intención política de tres bandas, dado que en Nayarit va a haber elecciones de gobernador y le quieren pegar con todo al PRI? No, bueno, eso, la verdad que nosotros no nos fijamos y no tenemos un tinte electoral en absolutamente nada de nuestros trabajos. Este es un trabajo que, hay que decirlo, lo empezamos a hacer a finales del año pasado, y desde entonces lo estuvimos trabajando, y la verdad es que si hubiera podido publicar ahorita y si lo hubiéramos tenido listo
a principios de enero, lo hubiéramos publicado a principios de enero, y si lo hubiéramos tenido listo a final de este año, lo hubiéramos publicado a final de este año. No tiene absolutamente nada que ver con eso.